tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Bueno, les quiero contar que siempre me gusta presentar a la gente que invitamos a predicar en un púlpito, porque no lo damos a cualquiera. Si un principio en esta iglesia hemos mantenido durante 34 años, es que aquí no predica cualquiera. Tenemos celo santo por la sana doctrina. Tenemos celo santo por la palabra de Dios. Pero hay alguien con el que me une una amistad tan linda y que mantiene la línea conservadora, la línea de la verdad bíblica y escritural, y lo conozco hace muchos años. El viernes habló de dos personas que conocimos los dos y que ya han partido, se nos adelantaron. Habló del intérprete, del que hace la voz, hacía la voz en español, del doctor Adrian Rogers, Lenín de Llanón. Se fue, el doctor Rogers se había ido antes. Y habló también de Chema Reynoso, José Chema Reynoso, que hacía la voz del doctor Charles Stanley. Curiosamente murió el doctor Stanley y al poco tiempo también Chema Reynoso partió hacia el cielo. Y me identifiqué mucho con él, porque somos amigos mutuos de esas personas que un día volveremos a ver en el cielo. Así es que me bendice contarles que su mención el viernes me bendijo mucho. Hoy quiero decirles del doctor David Ormachea que él nació en Punta Arenas, en Chile. Está casado con Nancy, a quien conozco, y tienen 50 años de matrimonio. Tienen 4 hijos y 4 nietos. Se inició como conferencista a los 15 años. Lleva 57 realizando esta labor y 47 años como productor de programas de radio. Ha pastoreado 4 congregaciones en sus 43 años de vida pastoral. El doctor Ormachea obtuvo su maestría en artes y estudios en asesoramiento familiar en Biola University en California, Estados Unidos. En mayo del año 2000, por los logros alcanzados y por ser uno de sus exalumnos más destacados, su alma mater, Biola University, le otorgó el doctorado honoris causa en teología. Es fundador y presidente de la Corporación de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar, del Ministerio de Exposición Bíblica Principios y de la organización que lleva su nombre. Como escritor ha publicado 21 libros a lo largo de su vida ministerial y ha influenciado a miles de personas de congregaciones y empresas alrededor del mundo a través de conferencias, programas de radio y televisión, libros y audiolibros y de sus canales de difusión en internet, por medio de los cuales ofrece programación sistemática de contenidos basados en los principios de la palabra de Dios. Démosle un aplauso de bienvenida al pastor David Ormachea. Te amamos, David. Te amamos, mi hermano lindo, y te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Que Dios te use grandemente. El tiempo es para ti, David lindo.
Muy buenas tardes. Como el pastor no invita a cualquiera, me alegra que no ser un cualquiera. Y como soy feo y es el único lugar en que me dicen hermanito lindo, me encanta venir acá. Se han sido muchos años de amistad con nuestro querido pastor y con su esposita, y siempre ha sido un privilegio poder venir y compartir con ustedes, estar aquí en Guatemala. Durante estos días he estado en distintos lugares, estuvimos con cerca de 800 jóvenes en Tecpan, ayer estuvimos también con alguna gran cantidad de personas en Chimaltenango. En el mes de octubre estaré en Huehuetenango y en el mes de noviembre en Jutiapa, Atezcatempa, Jutiapa, Congreso de Mujeres. Alguien dijo con mucha sabiduría: estar en el cielo con santos que amamos será eterna gloria, pero vivir en este mundo con santos que conocemos, esa es otra historia. Me encantaría decir, queridos, que después de mi currículum, y ahí faltan 1000 cosas que el Señor me ha dado el privilegio de lograr, esa sería toda mi vida. La verdad es que si ustedes conocieran mis pecados, tal vez no quisieran escucharme. Pero si yo conociera los de ustedes, nunca les predicaría tampoco. Oliver Cromwell fue un estadista inglés. Algún día invitó a un artista a pintar un retrato de él, y el artista lo sentó en una silla y lo ubicó, comenzó a pintarlo y luego se paró y fue y le viró la cara para el otro lado. Y Oliver Cromwell lo miró y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Dice: estoy buscando su mejor perfil, porque en ese lado usted tiene una verruga. Se paró, lo miró a los ojos y le dijo: pintor, a mí me pintas con verrugas y todo. Esa es la Biblia. La Biblia nunca esconde los aciertos y los errores y los pecados de sus héroes. Y ustedes han estado viendo la serie en televisión acerca de grandiosos hombres de Dios que, como todos, alguien dijo, todos tenemos un lado oscuro como la luna que no queremos que nadie vea. Quisiera decirle que la vida cristiana, la vida de un individuo que ha sido salvado por Dios, es la historia de alguien que nunca más va a cometer pecado, pero cuando usted conoce a Jesucristo viene lleno de maldad. Cuando conoce a Jesucristo, usted ha estado esclavizado del pecado y a pesar de haber vivido la vida más excelentemente moral que haya podido, todavía estábamos perdidos y Dios decidió por su gracia llamarnos y perdonarnos. Y algunos de ustedes han vivido experiencias dolorosas, traumáticas, otros han vivido bien enredados en pecados. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis padres nunca abusaron de mí, me trataron con amor, con cariño. Yo tuve el privilegio de aceptar a Cristo como mi Salvador a los 14 años, en medio de un momento de sufrimiento y pecado dentro de la iglesia, cuando mi padre
era acusado injustamente. Yo conocía a mi padre, yo vivía con él, era un hombre de Dios. Y una denominación legalista lo acusó de cosas que él no había hecho. Así que en medio de aquel dolor vivíamos en el segundo piso del templo y en la noche bajé solito y me postré de rodillas ante el Señor. Y le dije, ¿cómo es posible que un hombre que lo conozco, que hace el bien, sea maltratado? Y allí en medio de mi dolor le entregué mi vida al Señor. Y le dije, Señor, no quiero ser pastor, por favor, nunca me llames a hacer eso. Ya he vivido suficiente con mi padre para saber que es terrible tener una congregación con 300 personas y 300 jefes. Yo no quiero 300 jefes. Yo no quiero estar en una congregación donde dan un peso de ofrenda y quieren tener todo mi tiempo. Esa era mi conversación con Dios. Pero como el Señor tiene un alto sentido del humor, me llamó a hacer lo que yo no quería. Así que aquí me tienen haciendo lo que no quería. Pero he aprendido un gran secreto en la vida, queridos, que es que hay que hacer lo que Dios manda aunque no nos guste. Aprenda bien eso en la vida. Hay que hacer lo que Dios manda aunque no nos guste. Y aprendí a hacerlo. Y hacerlo tan bien que llegue a gustarme. Y hacerlo con tanto agrado que lo voy a hacer aunque nadie me pague. Pero hacerlo tan bien que voy a cobrar bien. Así que Dios me llamó y aprendí allí, vi la vida de la iglesia por todos lados. Vi las fallas de los individuos, vi las fallas de los miembros de la iglesia, vi las fallas de pastores, de las denominaciones. Vi las fallas de mis hermanos que se rebelaron contra Dios, vi las fallas de distintas personas en la vida de la iglesia. Me di cuenta que la iglesia no era un lugar de exhibición de santos, sino un lugar de exhibición de santos perdonados que mantienen una naturaleza pecaminosa con la cual siempre tienen que luchar. Por eso quiero llevarles por un momento a que su vida cristiana nunca se vaya a los extremos. Al extremo de creer que conoció a Cristo, se borró todo de su mente. La transformación que Dios hizo borró todo lo que había en su mente y las experiencias traumáticas, dolorosas que vivió están borradas. Creer que las espinas que se clavó en el pasado ya fueron sacadas, algunas de ellas permanecerán y si usted no las saca, nunca dará fruto. La semilla cae en buena tierra, pero hay semilla que nunca crece, pero nunca da fruto por las espinas que tiene. Y tal vez algunos de ustedes llevan espinas clavadas, experiencias traumáticas del pasado, dolores, angustias, que le han motivado a vivir una vida de resentimiento y amargura. Y no pueden vivir la vida plena, la vida cristiana que Dios quiere que vivan. Otras personas creen que debido a que fueron salvos por la gracia de Dios pueden seguir pecando. Y otras personas creen que porque fueron salvados por Dios no van a pecar. Todos los extremos son malos. Y quiero precisamente enfocar un poquito en la vida de un hombre que llevó su nombre, David. Y fue llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. ¿Qué título? Todos quisiéramos que en la lápida de nuestra tumba dijera aquello. Falleció fulano de tal, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estoy seguro que cuando usted escucha aquel título dice yo una mujer conforme al corazón de Dios.
donde he cometido tantas fallas este año, cuando he hecho tantas cosas que me han dejado corto en mi deseo de vivir en santidad. Yo, un hombre, una mujer, un joven, conforme al corazón de Dios, tengo buenas noticias. Si usted es un hijo de Dios, si ha sido genuinamente salvado, no si asiste a un templo, pero si ha sido genuinamente salvado por la gracia de Dios, y Dios ha transformado su vida, usted es un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la buena noticia. En uno de sus excelentes discursos, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dijo precisamente aquello. Dijo, hablando de Jesucristo, hablando del pueblo de Dios, dijo, Dios quitó a Saúl y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Cuando existen términos tan absolutos en la Biblia, tienen que ser analizados. Porque hay términos que nos hacen pensar equivocadamente si no nos metemos dentro del contexto de las Escrituras. ¿Hizo David todo lo que Dios quería? No. No olvide sus fallas y sus pecados. Cuando la Biblia dice, los hijos estarán sujetos a sus padres en, ¿qué dice? En todo. ¿Es en todo? No, no es en todo. Cuando la Biblia dice, la mujer estará sujeta a su marido, ¿en qué? ¿En todo? ¿Es en todo? No, no es en todo. Uno de los secretos del análisis de la interpretación bíblica es entender la Biblia como un todo, no como porciones aisladas que tienen que ser interpretadas. Si no, usted se mete al libro de Proverbios y va a encontrar cosas que no se pueden practicar, o va a ir al Antiguo Testamento y le va a decir, no se pueden tener vida sexual en el matrimonio durante la menstruación. Y usted dice, no puedo practicar aquello, y lee más abajo, dice, si tu hijo es contumaz y rebelde, sácalo afuera de la ciudad y apedréalo hasta que muera. Así que la Biblia tiene que ser interpretada en un todo. La revelación escritural nunca ha sido diseñada para una interpretación privada, tomando partes seleccionadas de las Escrituras para sacar una doctrina. La Biblia tiene que ser interpretada en un todo. Así que cuando dice que Dios eligió a David, quien hará todo lo que yo quiero, no incluía todos los pecados que iba a cometer. Pero pensemos un momento. Existe la voluntad decretada de Dios, determinada que Dios, y nadie puede cambiar. En esa voluntad todos sus decretos se van a cumplir. Se ha determinado que el hombre muera una vez, todos vamos a morir. Se ha determinado que el hombre solo consiga la salvación a través de la fe, sin obras para que nadie se gloríe. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Se ha determinado que el hombre tenga vida eterna, el que está inscrito, el decreto de Dios, nadie puede cambiar sus decretos. Pero existe también una voluntad de principios, de verdades, que usted tiene la opción de cumplir o no cumplir. Pero también existe una voluntad permisiva de Dios. El Dios de la Biblia, no el Dios de la imaginación, el Dios de la revelación, es un Dios que permite todo lo que ocurre. No hay nada que ocurra en la vida que Dios no lo permita. Dios nunca está rascándose la cabeza pensando, ¿y ahora qué hago con este?
Dios nunca está pensando qué tremenda crisis vino al mundo. Este COVID sí me superó a mí. Dios nunca está pensando qué terrible estos individuos que provocaron esto. Me encanta cuando vinieron las langostas y devoraron absolutamente todo. Vino el saltón, el pulgón, el revoltón, vino la langosta rastreadora, vino la langosta devoradora, pasaron toda la langosta y dejaron desolado. Me encanta cuando Dios dice, mi ejército que yo envié a ustedes. Cada langosta se movió de distintos lugares ante la orden divina. El saltón, el revoltón, el pulgón, todas las langostas empezaron a organizarse y formaron como una capa. Y pasaron devorando absolutamente todo. Las devoradoras devoraban arriba los árboles, caían las cosas al suelo, pasaron las rastreadoras, dejaron todo devorado. Y Dios dice, es mi ejército que yo envié contra ti. Este Dios es increíble, queridos. Por lo tanto, si Él fue capaz de enviar langostas a su pueblo, ¿no cree que fue capaz de permitir la muerte de su hijo? ¿No cree que Él fue el que decretó todas las cosas? Este Dios permite todo lo que ocurre. Es extraño porque cuando estudié para enseñar acerca del cristiano y su participación en la vida política, tuve que entrar profundamente para entender todo el consejo de Dios. Y una vez más fui recordado allí mientras estudiaba cuán soberano es Dios. Por eso me encanta la vida del apóstol Pablo, que cuando está estudiando allí en Romanos y está escribiendo, de repente se detiene para hacer una doxología y decir, oh Señor, cuán grande eres tú. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán asombrosas son tus obras, inescrutables tus caminos. ¿Quién puede entender a Dios? Dice. Pero termina diciendo, a Él sea la gloria. Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que nunca peca, es un hombre que ha entendido a su Dios. Ha entendido que Dios tiene una verdad decretada, una verdad de principios y también una voluntad permisiva que permite aún nuestros pecados. ¿Usted cree que Dios no podía evitar su pecado? ¿Usted cree que Dios no podía evitar su divorcio? ¿Usted cree que Dios no podía evitar cosas? Él puede evitar todo. Mientras leía y estudiaba para escribir sobre la participación del cristiano en la vida política, mi última publicación, el rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Cuando empecé a estudiar sobre ello, me di cuenta de la forma como Dios opera. Dios me deja siempre confundido. Él me confunde cuando yo quiero que me diga sí, me dice no. Cuando yo quiero que me diga no, me dice sí. Cuando yo quiero que me diga ahora, me dice mañana. Y cuando yo quiero que me diga mañana, me dice ahora. Porque son sus planes. Y allí me di cuenta de algo extraordinario. Este Dios que prohibía casarse con paganos a su pueblo. No se junten con los paganos, con los enemigos. David lo hizo, buscó mujeres. Dios le prohibió que busque mujeres no judías y las buscó por montones. Pero este mismo Dios, en su soberanía, tomó a una adolescente judía, huérfana de padre y madre, criada por su primo Mardoqueo, 15 años mayor que ella, y fueron metidos en el gobierno de un pagano. La chica hermosa ganó un concurso de belleza, y luego que gana el concurso de belleza,
Antes el rey había despreciado a su esposa. La quiso hacer pasar delante de todos los borrachos que estaban allí. Y la reina le dijo no. La despreció, hizo un concurso de belleza. ¿Dios metido en eso? ¿O usted cree que Dios por un tiempo se salió de allí? Es cierto, en el libro de Esther nunca se menciona a Dios. Pero Dios está metido en todo versículo. Y este mismo Dios que prohibía el casamiento con paganos, le dijo, tú eres linda, huérfana, yo tengo algo especial para ti, pero vas a pasar por cosas que no te imaginas. Y le hizo ganar un concurso de belleza y se convirtió en la esposa de un rey pagano, asesino, criminal. ¡Qué extraño es Dios! ¿No es cierto? Pero es Dios. Hay cosas que no entendemos de Dios. Pero Dios quiso usar a Esther y Mardoqueo para propósitos mayores. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, no es alguien que nunca peca, no es alguien que nunca falla, no es alguien que siempre en todo hace lo que Dios quiere, pero siempre en todo está bajo el gobierno de un Dios soberano. Que cuando acierta es bendecido, que cuando falla es disciplinado. Y el hombre conforme al corazón de Dios no vive en constante rebeldía, tiene sus momentos de carnalidad, pero cuando el Espíritu Santo lo toca, vuelve nuevamente a decir, Señor, ¿cómo fui tan loco de hacer esto? Y en medio de su dolor y tristeza tal vez va a escribir un salmo que refleja su dolor, que refleja su angustia. No va a vivir deleitándose en el pecado. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios no vive deleitándose en el pecado. No significa ser personas que nunca fallan. Significa que esa persona ha sido elegido conforme al plan de la voluntad decretada, de la voluntad de principios y de la voluntad permisiva por Dios. Ha sido Dios decretado que a ese hombre lo va a utilizar, a esa mujer la va a utilizar para que cuando su pueblo esté listo para ser exterminado, ella se levante ante el rey que podía matarla y decirle, necesito hablar contigo, necesito que protejas a mi pueblo, y Dios lo hizo. Yo no sé por qué experiencia ha tenido que pasar usted, pero Dios no está confundido. Yo sé que el Dios que nos dice aquí, te voy a llevar allá, voy a hacer algo grandioso contigo, no siempre nos dice los pasos que vamos a dar, ¿no es cierto? Si yo quisiera que Dios me dijera, David, yo hubiera querido que Dios me hubiera dicho, David, yo quiero que tú seas un predicador de la verdad, quiero que te dediques a amar a la gente, quiero que te dediques a dar conferencias, yo quiero que te dediques a hacer lo que tú no quieres hacer, pero yo te mando a hacer lo que tú quieres, lo que tú no quieres. Así que cuando yo te mande, tú vas a hacer esto, te vas a dedicar a estudiar la palabra profundamente, amar a la gente, vas a juntar las necesidades de las personas con la palabra de Dios, vas a llamar a la gente para que sea salvada y luego le vas a enseñar a vivir como salvado. Así que ya vas a trabajar por eso. Y te voy a hacer reconocido, te van a entregar títulos, te van a nombrar hijo ilustre de ciudades, en tu ciudad te van a nombrar hijo ilustre. El único pastor evangélico de tu ciudad que recibirá ese título. Te darán un título de doctorado en la universidad. Te llevaré por distintos lugares. Eso sentí que Dios me decía del inicio. Sentí que Dios me decía, yo quiero usarte. Me obligó a hacerlo. Pero yo hubiera querido que me dé los pasos. Pero si Él me hubiera dado los pasos, no estaría aquí. Tal vez algunos de ustedes, mis queridos hermanos, se encuentran odiados en su familia. Tal vez algunos están teniendo serios problemas familiares, de envidias,
conflictos, situaciones que no se imaginan. Son inocentes, lo único que han hecho es hacer el bien, pero en su familia alguien lo odia. O tal vez está en el siguiente paso, tal vez está en una cisterna, está metido en un hueco en la vida. Y en esa cisterna ha tenido que orinar y defecar y está allí todo sucio. O tal vez va caminando en el desierto, lo compraron y va caminando en el desierto. Y va detrás de los camellos, pisando estiércol de camello, en el frío, en el calor. O tal vez llegó para servir y lo contrataron en una empresa. Y en esa empresa lo acusan injustamente que quiere violar a la esposa del dueño. Si Dios le hubiera dicho a José todo eso, ¿qué hubiera pensado José? No, Señor, pasar por todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llegar a hacer lo que tú quieres. Si Dios le dijera que todo lo que está viviendo le está llevando a algo que Él quiere que sea, porque Él en su soberana voluntad está trabajando en cada circunstancia de su vida. Si usted perdió el trabajo, tiene dos posibilidades. La posibilidad que lo echaron por vago, flojo, sinvergüenza. O la posibilidad que lo echaron por ser un buen trabajador, pero Dios dijo, te voy a dar una lección que no vas a aprender de ninguna otra manera. Sí que tiene esta opción. Si lo echaron por flojo, si lo echaron por irresponsable, si lo echaron porque no cumplió lo que debía, tiene la posibilidad de cambiar y decir, voy a estudiar, voy a ser mejor, voy a corregir para que en mi próximo trabajo no me pase esto. Dios trabajando para que haga el bien, Dios trabajando para que sea mejor. Él no está equivocado. Hoy, si usted estaba haciendo lo correcto, y si estaba haciendo todo lo que debía, y el jefe contrató a un amigo y lo echó a usted injustamente, no se resienta, no se enoje, no se amargue, porque Dios utiliza limas, fuego. Dios utiliza cosas en nuestra vida. Si el clavo tuviera vida, le diría al martillo, ¿por qué me golpeas? Y justo en la cabeza. Si el metal tuviera vida, si el oro tuviera vida, le diría al fuego, ¿por qué me quemas, hombre? Si el metal tuviera vida, le diría a la lima, deja de limarme, oye. ¿Usted no sabe si su marido es una lima divina? Dios me dio un hijo que fue mi martillo. Me dio justo en la cabeza. Me hizo sufrir. Pero Dios no quería que yo sea orgulloso y me pare frente a ustedes con los mejores hijos del mundo y le diga, imítenme a mí. Si yo no hubiera tenido problemas en mi matrimonio, entonces tal vez me hubiera parado frente a ustedes. Tengan un matrimonio como yo tuve. Sigan mi ejemplo. Pero Dios me dio una lima buena, un martillo excelente, un fuego fuerte. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es su lima ahora. Tal vez es su matrimonio. Y usted está amargada, resentida. Señor, cambia a mi marido. Llévatelo. O yo te lo mando. ¿Por qué quiere deshacerse de su lima?
¿Por qué quiere deshacerte de su fuego en el trabajo? ¿Qué? ¿Le están haciendo problemas? Oh, Dios quiere que aprenda a enfrentar los problemas, querido, porque no tiene ninguna otra manera de saber enfrentarlo sino en medio del dolor. Él sabe cómo trabajar, queridos. Pero ¿qué hacen algunos cristianos en medio de sus situaciones de crisis? Comienzan a resentirse, a amargarse y comienzan a buscar todas sus fórmulas. Señor, no, pues mira, Señor, se murió mi hijo. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Por qué no se murieron los 100,000 pordioseros que viven en las calles de Los Ángeles? Todos los demócratas se hubieran muerto. ¿Pero por qué mi hijo, Señor? ¿Quiere que le diga por qué? Porque usted tenía que aprender lecciones que nunca iba a aprender de otra manera. Pregunta, ¿la aprendió? ¿O quiere seguir repitiendo el examen? Antiguamente, queridos jóvenes, cuando uno no estudiaba bien, lo hacían repetir el año. Hoy los pasan por cansancio, pero los pasan. Los tipos no saben nada, pero igual los pasan. Es que no quieren dañar la autoestima de los muchachos, así que adelante. Esta es la mentalidad atea, humanista, secularista que existe, que se le daña la autoestima. Por lo tanto, los niños van a competir en deportes. Llegó último y le dieron premio. Yo siempre me pregunté, ¿le dan premio por llegar último? No, le dan premio orgulloso por competir, para no dañar su autoestima. Cuando yo tenía un compañero, el tipo estaba 3 años adelantado de mí, repitió y volvió a repetir hasta que llegó junto a mí. Le dije, oye, ¿por qué no pasas de curso? Es flojo. Ahí lo pasaron por cansancio. Algunos de ustedes van a repetir las pruebas. Por favor, no las repita. Podría preguntarle al Señor, ¿qué pasó? No le pregunte por qué, porque Dios obra, Él es soberano, pero pregúntele para qué. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mis queridos, ¿cómo vamos con el tiempo? Más o menos. Bien, bueno. Un hombre conforme al corazón de Dios. Déjeme enfocar un poquito en esta extraordinaria historia de David. El hombre conforme al corazón de Dios ha sido elegido por la soberanía divina para que sea salvado y para que siempre y en toda circunstancia sea maravillosamente amado. Si usted fue elegido por Dios, va a ser amado siempre. Pastor, ¿me está amando el Señor en este momento en que perdí mi negocio? Más que nunca, querido. ¿Está amando el Padre cuando disciplina a un hijo? Más que nunca, querido. Hay cosas que no podemos alcanzar, pero Dios nos ama siempre. Así que un hombre conforme al corazón de Dios fue salvado por la gracia de Dios y va a ser siempre amado. No importa lo que viva. Cuando hablo del amor de Dios voy a hablar de 3 cosas. El amor de Dios en un hijo conforme a su corazón tiene 3 características. Dios por su gracia nos da lo que no merecemos. Eso es amor de Dios. Ninguno de nosotros merecía la salvación, Él la entregó por su gracia. Él no buscó lo mejor de Guatemala. Él buscó lo peor de Guatemala. Bienvenidos todos los peores de Guatemala a la iglesia del Señor. Así que Él buscó lo peor y nos entregó su salvación por gracia. No hay nada que yo podía hacer para comprarla, no hay nada que pueda hacer para pagarla y no hay nada que pueda hacer para mantenerla.
Todo es gracia de Dios. Dios por su gracia nos da lo que no merecemos. Dios por su misericordia no nos da lo que merecemos. Me encanta esa parte porque si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos consumidos. ¿Cierto? El profeta dice, si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos consumidos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Él es fiel. El problema es que debido a que somos seres humanos pecadores, tenemos que luchar con algo que no podemos evitar. Y el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es aquí donde entra maravillosamente la misericordia de Dios. No hay nadie que diga yo no he cometido pecado, no hay nadie que pueda decir yo siempre vivo en santidad, nadie. Porque para Dios no existen pecados veniales ni pecados mortales, pecado es pecado. Y además el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado, así que somos un montón de pecadores aquí que a veces permitimos que la carne nos domine. El cristiano genuino no puede ser carnal y espiritual a la vez. Pero el cristiano genuino puede elegir actos de la carne circunstancialmente. No vive en la carne. Si usted vive en la carne, si no le interesa arrepentirse, si tiene pecados escondidos, si participa de la cena del Señor sabiendo que no debe hacerlo con pecados escondidos, si guarda pecados y no le interesa a Dios, tal vez nunca ha conocido a Dios. Porque el cristiano que a veces espiritual, que elige una temporada, un momento de carnalidad, tiene una tremenda lucha. La vivimos todos, queridos. Dios sabe en qué áreas de nuestra vida somos tentados. Y Él dice que junto con la tentación que Satanás nos pone, nos dará la salida para que podamos resistir. Entonces la gente espiritualiza todo, se va a meter en una tentación, Señor, dame la salida, a ver cuál es la salida. El joven que está siendo tentado sexualmente está pensando, Señor, quiero meterme en pornografía. No, Señor, dame la salida en el nombre de Cristo, dame la salida, Señor. Y el Señor puede hablar con él, ya te la di. ¿Y cuál es? Está en la Biblia. Huye de las tentaciones juveniles. Ya te la dio. La gente espera que Dios se aparezca para que le diga, por aquí, ven por aquí. No. Ya se lo dio. Dios lo ha revelado. Huye de las tentaciones. Desarrolla tu dominio propio que te he dado. Por eso muchas personas viven vida de derrota. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen. No saben que Dios le ha dado el fruto del Espíritu, que tiene virtudes, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, tiene dominio propio, no tiene que orar por templanza, tiene que practicar la templanza. Como practica la templanza, poco a poco tiene que empezar a desarrollar dominio propio. No hay nada espiritualizado. Si usted tiene problemas de sobrepeso y abre la refrigeradora y ve un galón de helado y el galón de helado y dice, cómeme. No tiene que decretar, decreto que ese veneno, ese helado es pecaminoso. Si usted ve una mujer bonita, es bonita. No puede decir en el nombre de Cristo, la declaro fea. ¿No es cierto? Usted es un ser humano, va a enfrentar tentaciones. Y entonces tiene que desarrollar dominio propio. ¿Y cómo lo hace? Galón de helado, cómeme. Se va a comer medio galón.
Y la próxima semana el medio galón le dice, ¿y ahora qué? Come. Se va a comer un cuarto de galón. Y la próxima semana el cuarto, cómeme. Se va a comer un octavo. Hasta que su dominio propio sea utilizado y pueda tener victoria. No me diga que no tiene dominio propio. Todos lo tenemos. Tenía un amigo que tenía una barriga grandota. No podía abrocharse los zapatos. Estábamos en un hotel. Me dice, oye, abróchame los zapatos. Le digo, no, yo que soy tu esclavo, que tú, abróchate tú solo, Date vuelta en la cama, hazlo así. Busca alguna forma. Que tengo que andar yo abrochándote zapatos solo porque tú no quieres bajar de peso. Se reía me dice, ¿qué hago? Dominio propio. Puedes ir al médico y que te corten el estómago y entonces... Pero antes de cortarte el estómago, córtate la lengua o cósete los labios, haz algo, ¿cierto? Tienes que desarrollar tu dominio propio. Y entonces... le dije, tienes que empezar a comer porciones apropiadas. ¿Quién te dijo que ese plato que te sirven, cierto, es espectacular? Los platos que sirven, De un plato que sirven comemos mi esposa y yo generalmente. Tremendos steaks, tremendo montón de arroz, frijoles, tortillas, y quieren bajar de peso. Lo peor es que se compran buzos de calentamiento, los más caros. Louis Vuitton, Adidas, para sentarse en la casa a comer viendo televisión. Y quieren bajar de peso. Algunos tienen máquinas de ejercicios empolvadas en su casa. Allí cuelgan ropa. No desarrollan dominio propio. Le dije a mi amigo, mira, tienes que empezar a comer menos. Divide el plato por la mitad. Y luego comienza a hacer ejercicio. Ahora, ¿hasta dónde llega? Hasta ahí. Primera semana. Segunda semana, quinta semana, 3 meses. Me encanta Dios. Me encanta Dios que me enseña a vivir la vida cristiana excelente. Me está diciendo que aprenda a cuidar mi vida. Me está diciendo que circunstancias que ocurren en mi vida van a sacar lo peor de mí. Por eso tengo que conducirme hacia la madurez. ¿Por qué? Porque el cristiano le preguntaron a un indígena, por favor, describe lo que dice Pablo. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y el indígena le dijo, mire, le voy a explicar. Es como si nosotros tuviéramos dentro de nosotros 2 perros. Un perro tranquilo, humilde, que nos protege, es lindo, sigue nuestras instrucciones, quiere lo mejor para nosotros, nos cuida, nos protege. Y tenemos otro perro rabioso, hambriento, el condenado, quiere comer todo. Y luego le preguntaron, ¿y cuál perro gana la pelea? ¿Cuál perro cree usted que va a ganar la pelea? Su respuesta fue, nunca lo olvide, el perro que más alimente. En su vida va a ganar el perro que más alimente. ¿Quiere vivir amargado? Elija el resentimiento, elija la amargura, elija la ira, elija vivir discutiendo. ¿Quiere vivir amargado? Crea que su marido, que su mujer es un enemigo y no piense que es la lima, no piense que es el fuego, no piense que Dios le está dando la oportunidad de responder frente al mal que está haciendo el otro. Recuerde que 2 males nunca hacen un bien. Y que usted no es responsable de los males de los demás, usted es responsable de sus acciones y reacciones malas. Así que ganará el perro que más alimente. Alimente a su perro con la oración verdadera, la de intimidad con Dios. No
la oración de público en que usted pues le dice 1000 cosas a Dios. A mí me encanta porque los medios de gracia que producen la santidad de un individuo son solo 2. Los demás son ejercicios espirituales que hace la persona. Hay ejercicios espirituales como meditar. Qué lindo es meditar. Virtud olvidada de muchos cristianos. Yo generalmente en los hoteles, cuando hay una tina, después de muchas horas de conferencia, ayer tuve más de 4 horas de conferencia, más de firmar libros, no sé cuántos libros firmé, y más de estar con los hermanos, llegué rendido. Me encanta cuando los hoteles tienen tina, meterme en una tina, con agua bien caliente, y olvidarme de todos sus problemas, y enfocar en los míos, y tener un tiempo de gratitud al Señor, de agradecerle: Señor, te doy gracias por esta gente que me permitió entrar a su corazón, entrar a sus vidas, enseñarle la verdad. Y tengo ese tiempo de meditación. Es una excelente disciplina. Tengo la disciplina de leer la palabra de Dios. Tengo el ejercicio de ayunar. Nada de eso produce santidad. Usted puede cantar, puede adorar 2 horas. Ayer estaba pidiendo que por favor adoren menos, porque cantaron como 1 hora y luego todos cansados se me sienten ahí. Y luego yo tengo que predicar 2 horas cuando tengo a todos muertos en los asientos ahí quedándose dormidos por el cansancio de estar parado durante 1 hora, repitiendo las mismas canciones, las mismas letras, dale la misma letra, como si te voy a repetir, Señor, para que tú bajes, y sigo repitiendo, y si no me entiendes te lo vuelvo a repetir, y te vuelvo a repetir la misma oración. ¿Escuchaste? Esa es la adoración de muchos hoy. Van las repeticiones. Así que su ayuno, su adoración, su meditación, su lectura bíblica, su diario de vida con el progreso, no muestra que usted es santo. Los malvados también lo hacen. No demuestra que usted es santo, ni producen santidad. La persona puede adorar todo un día y vivir en pecado. Puede vivir ayunando, bajar de peso, pero no va a vivir en pecado. Porque sin una relación apropiada con Dios, vosotros maridos vivid con ella, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones, adoraciones, no tengan estorbo. Así que una persona puede vivir cantando y está teniendo un show evangélico. La persona puede vivir ayunando y está teniendo una huelga de hambre. La persona puede vivir orando y teniendo un pliego de peticiones, porque Dios juzga cada corazón. No podemos engañar al Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él conoce todo. Por lo tanto, los ejercicios espirituales no producen santidad ni tampoco demuestran que la persona es santa. Pero los practicamos porque somos santos, porque queremos entender los medios de gracia, y los medios de gracia son 2. La oración del individuo bíblicamente bien concebida, que entiende y conoce a Dios. No se alaba el rico en su riqueza, no se alaba el poderoso en su poder, no se alaba el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Entenderme es conocer la naturaleza de un objeto, saber cómo funciona, qué es. Yo conozco la naturaleza de un micrófono, yo sé cómo funciona. Entender es entender. En este caso el objeto es Dios, en la oración. Es entender a Dios, entender que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Que todo lo que hago en privado Él lo conoce.
Que cuando estoy orando, Él sabe lo que estoy pidiendo. Él sabe por qué estoy pidiendo las cosas. Él sabe que si yo estoy pidiendo, si un joven está pidiendo, Señor, cuando yo me gradúe quiero tener un automóvil. Por favor, ayuda a mis padres para que me den. Cuando me den ese automóvil, te prometo, Señor, que yo voy a servirte, a amarte, voy a ir a todos los servicios. Y el Señor que está en el futuro y conoce todo. No es que usted está hablando con uno que conoce todo. Así que cuando usted le está diciendo aquí en el presente, le dice, Señor, yo voy a hacer el bien, mi automóvil lo voy a usar para el bien, y Dios va a mirar el futuro y lo ve con una chica en el asiento trasero. Este Dios sí que sabe. Entender a Dios es eso. Entender que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que cuando yo oro conoce todas las verdades y mentiras que le estoy diciendo. Y que sería un acto ilógico que usted, que conoce a su pastor, venga a decirle mentiras cuando Él le conoce a usted. Pastor, usted sabe que yo diezmo. A ver los registros, no diezma nada, hermana. Es ilógico venir y decir mentiras a alguien que sabe. ¿Por qué a Dios le hacemos eso? Entonces la oración tiene que ver con mi acto de intimidad profunda con Dios, y que sé que Él me entiende. Ese acto de intimidad que me lleva a evitar el pecado, alimento el perro bueno, alimento leyendo la palabra, asistiendo a estudios bíblicos, tomando cursos, alimento a ese perro para que sea fuerte. No lo alimento con películas pornográficas, no lo alimento con gritos, maltratos. Lo alimento con santidad, lo alimento bien para poder tener victoria. Y cuando lo hago, entonces he decidido que mi espíritu gobierne a mi carne. Y cuando eso ocurre, Dios extiende su gracia y su misericordia. Él sabe que nosotros fallamos. Así que voy a terminar mi plática. Voy a seguir en el culto de las 4, pero déjeme terminar esta parte con esto. Dios nos ama tanto siempre, que mediante su gracia nos da lo que no merecemos. A veces nos hace regalos extraordinarios. Ni merecía que le aumenten el sueldo y le aumentaron. No fue usted. Fue Dios. Y cuando nos aumentan el sueldo tendemos a no reconocer que fue Dios, pero cuando nos echan, ahí sí. Señor, ¿qué pasó? Entonces, Dios por su gracia nos da lo que no merecemos. Dios por su misericordia no nos da lo que merecemos. Pero Él nos permite experiencias dolorosas para saber trabajar en nuestra vida. Él quiere que usted sea una mujer sabia y le da un marido que le encanta la vida sexual. Y usted la odia. Y Dios quiere enseñarle lecciones. Le está diciendo, hija, la vida sexual de intimidad integral es un deber conyugal. 1 Corintios capítulo 7. ¿Lo has leído alguna vez? Sí, Señor, pero me salté ese versículo. Y Dios le está diciendo, yo te voy a enseñar a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Tú no vas a hacer lo que tu marido quiera, ni vas a hacer lo que tú quieras. Si eres una mujer conforme al corazón de Dios, vas a buscar saber lo que yo quiero. Eso es lo que hizo David, ¿no? Aún en medio de sus fallas, aún en medio de sus pecados, como vamos a ver esta tarde, él sabía que la solución era su Señor. Por eso vamos a ver el Salmo 51. Vamos a ver el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de su soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré libre de gran rebelión.
Ese proceso es el que hay que aprender a parar en el momento oportuno, y hubo ocasiones en que David no lo paró. ¿Y por qué no paró esas ocasiones? La triste historia de David es nuestra historia. Me encanta cuando el profeta se para frente a él y le dice: David, la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. A veces, queridos, Dios permite consecuencias que nunca se van a terminar. Jóvenes, me encantó todo este fin de semana que estuve con más de 1 millar de jóvenes, tal vez, hablando con ellos de corazón a corazón, sobre wokismo, ideología de género, teoría crítica de la raza, hablando con ellos sobre todo este mundo de homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, que la mayoría de los padres no hablan con sus hijos. Pero la iglesia tiene que hacerlo y preparar a los padres para que los padres puedan hablar con sus hijos. Porque sus hijos no siempre van a llegar a preguntarle. Cuando usted manda a su niño a la escuela, al jardín de infantes, 1º, 2º, 3º año, el niño va seguro de que va a ir a aprender. Tiene a sus maestros como los que le van a enseñar todo en la vida. Y aparece uno por allí que le dice: un libro de Chile, Nicolás tiene 2 papás. ¿Cómo que Nicolás tiene 2 papás? Me mandaron ahora un video de un libro aprobado allá en España que enseña a los niños de 4 años para arriba cómo tener relaciones sexuales con hombres. Su niño no va pensando: aquí me van a enseñar maldad. Su niño va pensando: aquí me van a enseñar maldad. No, no sabe. Él cree que le van a enseñar todo bien, y si los padres no lo preparan para saber que tiene que aprender a distinguir entre el mal y el bien,